Aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gloria a Dios. Y sean todos muy bienvenidos, hermanos, también los que nos están mirando a través de las redes sociales, también sean bienvenidos y vengamos expectantes a la presencia de Dios. No vengamos como si esto fuera un jueves más, un culto más, una reunión más, no. Vengamos expectantes pidiéndole a Dios, Señor, todo lo que tienes para mí, quiero tener un corazón receptivo, una fe genuina, real, verdadera, palpable, sonante, donde el Señor se pueda manifestar. Así que estemos expectantes y adoremos al Señor, porque la Biblia dice que el Señor se mueve, habita entre las alabanzas de su pueblo. Acordémonos cuando Pablo y Silas alababan al Señor en la cárcel, que dice que las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron, y estemos también expectantes por la palabra. Amén. Vamos a entregar este momento en las manos del Señor. Vamos a pedir su bendición. Señor, gracias te damos una vez más por habernos hecho tus hijos, porque a todos los que te recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les hiciste hijos e hijas tuyos. Señor, queremos adorarte y bendecirte en la hermosura de tu santidad, Señor. Queremos bendecir tu nombre, Señor, y adorarte y alabarte, Señor, porque grandes son tus obras y porque grande eres tú, Señor, porque eres más grande que tus obras, Dios mío. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos limpiado, por haber santificado nuestra vida. Te damos gracias porque cuanto está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gracias, Señor, porque tú eres el que sana todas nuestras dolencias, eres el que rescata del hoyo nuestra vida. Eres el que nos corona de favores y de misericordias. Eres el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenecemos como el águila. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos. Todo lo que acá se haga o se diga, Dios mío, sea bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Dios mío. Adoramos tu nombre y te bendecimos desde ahora y para siempre. Padre, a ti oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, porque hay poder en ese nombre, hay autoridad en ese nombre. Los principados y las potestades huyen en ese nombre. Los demonios se doblegan a ese nombre. Señor, en tu nombre hay perdón de pecados. En tu nombre hay sanidad para el enfermo. En tu nombre hay salvación para el perdido. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Señor, te damos y a ti atribuimos toda la gloria, poder y majestad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos a seguir adelante con el culto en esta tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí reunidos en el día de hoy. Y como siempre puedo decir que el Señor guardó una vez más nuestra salida y nuestra entrada, como dice la palabra, ¿no? Es una de las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra y la vemos constantemente. Cada vez que tenemos que salir, en esta ocasión estuvimos, como bien saben ustedes, en Israel, con un grupo grande. La gente estaba asombrada, la gente nos paraba en la calle y nos preguntaban de dónde éramos, cómo nos habíamos atrevido a ir en este momento a Israel. Y la respuesta que todos le dábamos siempre a la gente es que en este momento es cuando hay que venir aquí, a apoyarles. Una cosa es el amor a distancia, y otra cosa es levantar los brazos caídos, la gente que está muy necesitada a veces de un abrazo, de una palabra de aliento,
Una noche en el hotel en el que nos quedábamos, invitamos a una serie de hermanos que yo conozco de allí, que nos vinieron a visitar y estaban tan agradecidos por ver que hermanos de muchas partes del mundo, porque no solamente fueron hermanos de aquí de España, también vinieron de Estados Unidos, de Perú, de México, en fin, de diferentes lugares, de Argentina, de Chile, y no quiero seguir nombrando porque a veces de Uruguay también, Colombia, en fin, de muchos sitios, pues se quedaban sorprendidos, decir, gracias hermanos, gracias de todo corazón por estar con nosotros, por acompañarnos. Tuvimos la oportunidad también de escuchar a estos hermanos que nos visitaron esa noche en el hotel, no solamente dando las gracias por haber visitado su país, sino también orando porque algunos de esos hermanos y otros muchos tienen a sus hijos en este momento en el ejército. Concretamente una hermana que nos visitó esa noche, por cierto, de Argentina, tiene a 2 hijos en el ejército. Conocemos a otros hermanos que no estuvieron esa noche con nosotros, que también tienen a sus hijos en el ejército, unos en el norte, otros en el sur, en la Franja de Gaza. Y vimos un país triste, un país que nos llamó mucho la atención, primeramente porque lo vimos prácticamente vacío. Jamás habíamos ido, por ejemplo, a la fortaleza de Masada, que es uno de los lugares más visitados de Israel, y estaba vacío, solamente estábamos nosotros, no había nadie. Un lugar donde caben entre 150 y 200 autobuses y solo estábamos nosotros. Tremendo. Fuimos al huerto de Getsemaní, que allí hay que hacer colas para poder entrar, nosotros solos. Fuimos al monte de las bienaventuranzas, donde siempre hay muchísimos cristianos de todo el mundo, nosotros solos. Estuvimos en Tiberias, por cerca del mar de Genesaret, y como bien saben ustedes, pues hay un hermano, hay varios, pero hay un hermano que alquila un barco y tenemos un tiempo de alabanza y estuvimos cantando unas alabanzas juntos, y era el único barco navegando en el mar de Galilea, porque, bueno, los grupos no podían ir, las líneas aéreas suspendieron los viajes, y la verdad es que es muy impactante, ¿no? Ver ese país alegre, que siempre están cantando y danzando por las plazas, por las calles, ver a la gente triste, cabizbaja, la verdad es que es muy impactante. Tuvimos también la oportunidad un día en la ciudad de Jaffa o de Jope de estar con los judíos, con las personas que están en hoteles, debido a que muchos de ellos han perdido sus casas, lo han perdido prácticamente todos en los kibutz donde vivían, y entonces nosotros pues financiamos un par de grupos para que pudieran salir de los hoteles y despejarse un poco, y coincidimos una mañana en la ciudad de Jope, había un día precioso, y estaban tan agradecidos diciendo, mira, llevamos 90 días sin salir a ninguna parte, siempre escondiéndonos en los refugios con nuestros hijos en el ejército, y saber que hemos podido realizar este día de excursión por Jope y por la ciudad de Tel Aviv, gracias a que ustedes nos han apoyado. El guía que estaba con ellos, que yo lo conozco hace años, también un argentino, bueno, me llamó aparte, nos abrazó, gracias por ayudarnos a salir un poco, a darnos trabajo. La gente muy agradecida, créame sinceramente que la gente sorprendida de vernos a tantos y muy agradecida, diciéndonos gracias hermanos, muchas gracias, no dejéis de orar por nosotros. Otra noche invité a un pastor amigo mío que vino con su hijo desde la ciudad de Askelon, una ciudad que ha sido muy castigada por los misiles que han estado lanzando, y estuvo una noche en el hotel también con nosotros, nos compartió un poquito de la situación de la obra. Han estado más de 2 meses la iglesia cerrada, porque al no tener un refugio no podían celebrar los cultos, y bueno, aunque nos invitó a que fuéramos un viernes a tener una reunión con ellos, no pudimos, en fin, porque teníamos otras obligaciones, otras cosas, pero sobre todo, hermanos, lo que nos pide todo el mundo, todo el mundo, es oren por nosotros, no dejen de orar por nosotros. Yo sé que lo estáis haciendo, amén, hermanos. Yo sé que ustedes están orando como nos gustaría a nosotros que oraran por nosotros si nuestro país entrara en guerra, si entraran a nuestras casas
hicieran las barbaridades que aquellos salvajes hicieron, donde todavía están apareciendo trozos de cuerpos, dientes, orejas, dedos, pelos, y todavía están tratando de localizar a mucha gente que quedó totalmente destrozada, pues cómo nos gustaría a nosotros, ¿verdad?, que nuestros hermanos de otras partes del mundo vinieran y nos visitaran y oraran por nosotros y nos dieran consuelo y nos dieran ánimo y nos dieran palabra. Así es que eso es lo que yo les puedo decir a grandes rasgos. Luego, pues bueno, pues como siempre, ¿no? Estuvimos en diferentes lugares, en la ciudad de Jerusalén, siempre nos quedábamos por seguridad, íbamos por la mañana a un lugar y siempre volvíamos a dormir a la ciudad de Jerusalén. Y luego cuando el grupo se marchó, nos quedamos 3 días. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con 2 parejas, con 2 matrimonios en la ciudad de Tel Aviv, donde tuvimos una cena con ellos, también fue muy buena. El sábado viajamos a visitar a un matrimonio encantador, ya muy mayores, en la ciudad de Tiberias. Nos llevaron a la casa de uno de sus hijos y conocimos a la esposa de su hijo también. Tuvimos un tiempo allí extraordinario y luego ya pues el domingo regresamos. Pudimos grabar algunas cositas, no sé si ustedes las vieron, Armando las ha estado subiendo a nuestro canal de YouTube. Y bueno, dicho sea de paso, todavía siguen por ahí apareciendo de vez en cuando canales falsos con nuestro nombre, con el logotipo. En fin, esto es el cuento de nunca acabar, ¿no? Gente que se hacen pasar por mí o con el nombre de nuestra iglesia, con el logotipo. Y bueno, pues en fin, piden dinero, engañan a la gente. Tengan cuidado con eso, sobre todo nosotros que ya somos, digamos, de casa y sabemos cómo funciona todo esto. Tratemos siempre de aclarar a la gente que no todos los canales que hay por ahí son nuestros. De hecho, yo no tengo un canal propio ni en Facebook, ni en YouTube, ni en nada. Pero todavía siguen apareciendo muchas personas que les gusta, ¿no? Que les gusta jugar a todo esto. Tenemos unos hermanos de Mallorca, de la isla de Palma de Mallorca, que yo no sé si se han presentado. Ya os presentasteis, ya os conocen, ¿no? Muy bien. Yo los acabo de conocer hace un ratito. Estáis de vacaciones por aquí, por Canarias, ¿no? De isla a isla. Y tiro porque me toca, ¿no? Muy bien, hermanos, que Dios os bendiga mucho. Saludos de todos los hermanos de Israel. Por favor, no dejéis de orar por ellos. Hay algunos anuncios también importantes que queremos compartir. El primero tiene que ver con una actividad que ya se ha hecho en otras ocasiones. En esta ocasión es para el día... ¿Vanessa está por ahí? Sí. El día 13 de este mes. Está ahí. Bueno, es que esta pantalla está apagada, ahora. El Día de la Familia, el día 13 de febrero, martes, a las 11 de la mañana, una actividad, los padres con los hijos, ¿vale? No es solamente para mandar a los niños al puerto de la Cruz y tener un día especial con ellos, en fin, de juegos, de reuniones, sino también queremos que los padres vayan con sus hijos, ¿de acuerdo? Así que ténganlo presente el martes, día 13. También queremos anunciar, no sé si se ha anunciado con anterioridad, el primer campamento que vamos a llevar a cabo para jóvenes en Estados Unidos, en el mes de mayo. Las fechas son del 15 al 19 de mayo. En Estados Unidos, Anderson va a estar viajando en ese mes para llevar a cabo un campamento solamente para jóvenes. Es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver cómo sale y espero que haya una buena respuesta. Hoy me estuvieron escribiendo de México, de Colombia, la gente me decía, ¿por qué no lo hicieron aquí? ¿Por qué no lo hicieron aquí, donde tenemos cientos y miles de gente en Colombia, en México y en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Bueno, hermanos, estén orando por todas estas actividades, que Dios las bendiga. No son actividades para entretener a la gente, son actividades para traer bendición, para que la gente crezca, se desarrolle, maduren como creyentes, y queremos atender a todas las etapas, ¿no? A los niños más pequeños, a los adolescentes, a los jóvenes, porque probablemente ya nosotros que tenemos una edad, a lo mejor, digo a lo mejor, no estoy plenamente seguro de lo que voy a decir, pero a lo mejor no veamos una persecución tremenda contra nosotros, pero os puedo asegurar que los jóvenes y los adolescentes sí lo van a ver. Las cosas están cambiando de una forma tan tremenda, pero tan tremenda y tan galopante, que no nos cabe la menor duda de que los niñitos y los adolescentes y los jovencitos de la iglesia tenemos que prepararlos y decirles que lo más probable es que en los próximos años venga una tremenda persecución contra los que nos llamamos cristianos aquí en Europa. Sí, aquí en Europa. Hay más de 60 millones de musulmanes en este continente
no digo todos, pero muchos de ellos son tremendamente radicales, que odian a los cristianos y que consideran que las personas que no creemos y no somos como ellos, y a las mujeres que no se visten como ellas, etcétera, etcétera, pues hay que de alguna manera eliminarlos. Así es que probablemente los próximos años, estos niñitos que están ahora aquí en la iglesia, pues experimentarán algo que a lo mejor a nosotros no nos toca muy directamente, pero que dada el crecimiento y los objetivos y los planes que lo dicen abiertamente, no es que se ocultan, no es que no dicen las cosas para que la gente no se... No, es que ellos lo dicen abiertamente. Vamos a por ustedes. Queremos conquistar la Torre Eiffel y convertirla en una mezquita gigante, y queremos poner mezquitas por toda Europa, y queremos que el Islam y la Sharia, la ley islámica, pues se ponga en todos los colegios y en las universidades, y que todas las mujeres usen el velo y que las iglesias sean cerradas. Ellos lo dicen, es decir, no se cortan en eso. El objetivo de ellos es conquistar Europa para el Islam, y bueno, están haciendo todo lo posible, presionando. Quiero decirles que la mezquita más grande de Europa se está construyendo aquí en el sur de nuestra isla de Tenerife, por si no lo sabían, ¿eh? La mezquita más grande de Europa, aquí en Adeje, se está construyendo. El ayuntamiento creo que les regaló el terreno. Y en fin, estas cosas tenemos que saberlas, porque el día que se inaugure esa mezquita van a venir miles y miles de musulmanes a visitar la mezquita más grande de Europa, que hasta el otro día estaba en uno de los países de Europa, si no recuerdo mal en España, pero que las Islas Canarias están dentro del punto de mira de esta gente, ¿no? Así es que bueno, las cosas van a ir cambiando muy rápidamente. Lo que antes pasaban 30 o 40 años, hoy en día en un año cambia radicalmente. Cuando nos fuimos ahora a Madrid, que hicimos noche en Madrid antes de irnos a Alicante, el aeropuerto de Los Rodeos parecía Angola. Cientos, no quiero decir miles, porque a lo mejor sería muy exagerado, pero cientos y cientos y cientos de estos muchachos jóvenes que vienen en plena forma, porque a mí me llama la atención, yo me les quedo mirando y son atletas, no vienen escuálidos, enfermos, hechos polvos, sino que veía ayer unas pateras gigantes que llegaron a Canarias y salen caminando tranquilamente por su propio pie, 1,90, 2 metros de altura, con su teléfono en la mano, hablando con el padre, con la madre. Sí, algo increíble. La mejor forma de entrar hoy en día en España es en una patera. Tienes todos los derechos en 5 minutos, cosa que a lo mejor algunos de los que llevan años esperando por sus papeles a lo mejor no se los van a dar, o sí, ¿no? Pero así son las cosas. En fin, oremos mucho para que el Señor nos ayude y no bajemos la guardia. Y hay que comenzar a enseñar a los jóvenes, a los adolescentes en la escuela dominical, que el futuro va a ser muy duro para ellos y su cristianismo no va a ser tan cómodo y tan fácil como ha sido para nosotros en los últimos años. Bueno, pasamos ya al mensaje, si les parece, queridos hermanos. Vamos a orar un momentito, cierre sus ojos si es tan amable, y vamos a pedir la bendición de Dios. El tema de hoy, o el mensaje de hoy, se titula Jesús en el Antiguo Testamento. Creo que vamos a aprender cosas muy interesantes, y para los que están tomando notas, pues vamos a leer una serie de pasajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos van a ayudar mucho a descubrir a nuestro Señor Jesús en las páginas del Antiguo Testamento. Padre, te damos muchas gracias por este privilegio tan grande que nos estás dando en esta noche, de poder no solamente estar reunidos con un grupo de hermanos y saber que hay muchos hermanos también que están siguiendo en directo esta retransmisión, sino también, Señor, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos ministre. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos disfrutar de este estudio y que tu corazón, Señor, sea puesto en el nuestro y podamos agradarte y crecer y madurar en todo lo que hagamos en esta vida. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo estaba leyendo hoy ese pasaje del Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas, donde dice la palabra del Señor que un par de seguidores de Cristo no eran discípulos, porque la Biblia dice que después fueron a Jerusalén y le contaron lo que les había sucedido a los discípulos, pero eran personas que se habían identificado con el Señor. Y dice la palabra de Dios que iban camino a Emaús. Cuando uno llega al aeropuerto de Tel Aviv, en Israel, y va en dirección a Jerusalén, ves por el camino un lugar que se llama todavía Emaús.
Y en esa dirección iban dos personas que habían seguido al Señor, pero dice que iban tristes, iban desilusionadas, porque la palabra de Dios dice que según ellos esperaban que el Señor Jesús fuera el que trajera la redención a Israel y el que arreglara todos los problemas políticos, sociales y económicos del país, y además demostrara contundentemente de que Él era el verdadero Mesías. Pero resulta que 3 días habían pasado y ellos iban hablando por el camino de todo lo que había sucedido, y de repente aparece el Señor. No lo reconocen porque dice que sus ojos están velados para que no lo reconocieran, y les dice: ¿por qué estáis tristes? ¿De qué estáis hablando? Y le dice: ¿tú no has oído lo que ha sucedido en la ciudad de Jerusalén en estos días? Las cosas que han sucedido. Y él les dice: ¿qué cosas? Y le dice: ¿tú eres el único extranjero que no has oído lo que ha sucedido en Jerusalén? Y comienzan a contarle de cómo Jesús fue un profeta, según ellos, poderoso, y cómo hizo milagros y señales y prodigios, pero al final los gobernantes de esta nación lo mataron, y hace 3 días que no sabemos absolutamente nada de él, aunque algunas mujeres nos han dicho que lo han visto resucitado. Y entonces es cuando interviene el Señor y les dice: duros de corazón, ¿no habéis entendido todavía a estas alturas que era necesario que el Cristo padeciera y que fuera desechado y crucificado? Y dice que comenzó por todas las escrituras del Antiguo Testamento a intentar demostrarles que todo lo que le sucedió al Señor en su primera venida, todo estaba escrito. Nada fue por casualidad. Su muerte, su resurrección, el rechazo del pueblo de Israel, los latigazos, la traición que experimentó, todo estaba escrito. Por lo tanto, dice que a través de los profetas y de todos los escritos del Antiguo Testamento, pues dice que mientras Él les hablaba, después dijeron que ardían sus corazones. Y cuando reconocieron finalmente que el que tenían delante y les estaba hablando era nada más y nada menos que el Señor Jesús, dice que dieron media vuelta, se fueron a Jerusalén y fueron a la casa donde estaban sus discípulos reunidos y les contaron que lo habían visto. Y que a través de las Escrituras por fin lograron entender que todos los sufrimientos y todo lo relacionado con la primera venida del Señor Jesucristo, todo estaba escrito y nada fue por casualidad. Ahora bien, si comenzamos a leer la Biblia desde el principio, hay algunas personas que no comienzan a leer la Biblia por el principio, sino empiezan generalmente por el Evangelio de Juan o por los Evangelios, pero los que han empezado en alguna ocasión a leer la Biblia desde el principio y la conocen, ustedes se habrán percatado que hay muchas cosas que sucedieron, incluso personajes que existieron, que nos hablan de distintas características o aspectos de la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a comenzar leyendo el pasaje de Números capítulo 21, donde se nos relata una historia tremendamente interesante y dice lo siguiente. Números capítulo 21, versículo 14, dice la palabra del Señor lo siguiente: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántos de los que están aquí, honestamente, podrían decir que en algún momento de tu vida tú te has desanimado en tu comunión con el Señor? Gracias, Yolanda. ¿Los demás no? Gracias, hermano. Yo sé que cuando yo predico, yo parto de la base de que el nivel espiritual de ustedes es tremendamente elevado y a veces algunas cosas que yo digo, ustedes no se sienten identificadas con ellas. Pero la Biblia nos enseña que todo el pueblo se desanimó. Y no hay nada peor que ver a un creyente desanimado. Porque el desánimo nos lleva a la tristeza a la amargura y la amargura a la muerte. Y cuando una persona está triste, deprimida, decaída, todo lo que dice, todo lo que hace, probablemente lo haga o lo diga mal. Y en esta ocasión, ese desánimo hizo que el pueblo comenzara a murmurar, a hablar mal contra Dios y por supuesto también contra Moisés.
Dice que todo el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Y miren lo que decían: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Era realmente ese el objetivo de Dios? ¿Sacarlos de Egipto para matarlos en el desierto? En absoluto. Era el objetivo de Moisés sacar a su pueblo, a sus familiares, a sus hermanos, a sus amigos al desierto para que terminaran muriendo de sed o de hambre. En absoluto. Pero ellos le dijeron esto a Moisés: aquí no hay pan, aquí no hay agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se referían al maná. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes o serpientes venenosas que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Miles y miles de personas murieron. Esas serpientes venenosas estaban en el desierto, siempre han estado y siempre estarán en el desierto. Pero lo que hizo que esas serpientes salieran de la arena fue la forma negativa como ellos comenzaron a hablar. Es decir, mientras ellos hablaban bien, mientras obedecían y bendecían al Señor, esas serpientes a ellos no les afectaban, aunque ahí estaban. Pero en el momento en el que cambian su forma de hablar y se ponen a quejar y se ponen a hablar mal de Dios y se ponen a hablar mal de los planes del Señor y del siervo de Dios, de Moisés, automáticamente esas serpientes que estaban ahí en el desierto salen a la superficie y comienzan a picar a la gente, y miles murieron. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ruega por nosotros, ora por nosotros para que este problema desaparezca de entre nuestras tiendas de campaña. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Una serpiente de bronce, dice realmente el texto original. Ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una cosa extraña, esa serpiente de bronce, ese objeto metálico, con el paso del tiempo, lamentablemente se terminó convirtiendo en un objeto de adoración, de culto. Y fue en los días del rey Ezequías que dijo: ¿cómo está la gente orando y presentándole ofrendas y quemando incienso a esta serpiente de bronce, a este pedazo de hojalata? Y dice que la destruyó. Pero me llama mucho la atención que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el Señor Jesucristo hace referencia a este acontecimiento que acabamos de leer. Y estas son palabras de Jesús: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vemos un pasaje bíblico donde miles de personas están muriendo por haber hablado mal. Las serpientes están picando, serpientes venenosas. La gente llega un momento que reconoce su pecado, piden perdón, y entonces hace algo el Señor que le indica a Moisés que construya una serpiente de bronce para que la gente cuando mire, no es que la serpiente les iba a sanar, sino simplemente era como una forma de prepararles mentalmente de que algún día, mirando a un asta o a una cruz, a alguien que llevaría el pecado y la maldición de todo el pueblo, serían salvos. Y eso fue lo que dijo el Señor. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Los que se fiaron de aquello y la miraron fueron salvos. Y Él está diciendo: a mí también me van a levantar. En otras palabras, a mí también me van a clavar. En este caso, en un madero, en una cruz. Para que todo aquel que me mire y crea a mí no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hubo uno clavado el mismo día y en el mismo monte, en el mismo lugar donde estaba también crucificado el Maestro.
Y se le quedó mirando y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición saber que en medio del veneno mortal de la humanidad en la que vivimos, si tú quieres cambiar, si tú quieres salvarte de ese veneno que todo ser humano lleva por dentro, que se llama el pecado, que es lo que nos separa y nos excluye de Dios, y así le va al mundo. Si tú reconoces en algún momento determinado, como ellos reconocieron, que habían pecado, que lo habían hecho mal, que se habían equivocado, que habían hablado incorrectamente, si tú reconoces todo eso, hay esperanza también para ti. Y esa esperanza es mirarlo a Él, creer en Él, aceptarlo a Él. Y entonces serás salvo y pasarás de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos un pasaje bíblico donde vemos que el Señor lo cita, se lo sabía de memoria. Y Él se compara con aquella serpiente para decirle a la gente, el que me mire y confíe en mí, será salvo, como vuestros antepasados no perecieron por el veneno de las serpientes. Hay otro pasaje muy interesante en el libro del Éxodo, capítulo 16, pasaje muy conocido, donde dice la Biblia en el verso 1, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel. Otra vez se metieron en otra parte del desierto, en este caso en el desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel otra vez murmura contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Mira, si tú comienzas a buscar en la Biblia todas las veces que Israel pecó, todas las veces que Israel se quejó, todas las veces que le echaba la culpa a Aarón, a Moisés, a Dios o a quien fuera, yo creo que te van a hacer falta muchos rotuladores. Se van a acabar la tinta de muchos rotuladores, porque es que es algo constante en la vida de esta gente. Siempre quejándose, siempre echándole la culpa a Dios. Ellos nunca reconocían sus pecados o pocas veces lo reconocían, y en esta ocasión otra vez vuelven a murmurar. Y toda la congregación, dice el versículo 2, murmuraron contra Moisés, contra Aarón, y les decían, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oye, las tonterías que dice uno cuando está mal, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto. Por lo menos moriríamos de otra cosa, pero no de hambre, como ustedes nos quieren matar. Echan de menos la esclavitud. Quieren volver atrás y comienzan a orar y comienzan a decir cosas terribles. Pero el Señor le dijo a Moisés, verso 4, he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Porque el día siguiente, el séptimo día, el día del reposo del Shabbat, no iba a caer maná. Entonces la Biblia dice que el día anterior, el sexto, tenían que recoger para ese día y para el día siguiente. Y algunos salían el séptimo día cuando el Señor les había dicho no salgan porque el séptimo día no habrá maná. Queridos hermanos, 40 años estuvo produciéndose este milagro cada día en el pueblo de Israel, salvo el día de reposo. 40 años seguidos. Todos los días salían al campo y recogían el maná y estuvieron comiendo, como llama la Biblia, pan del cielo. El Señor Jesucristo, que conocía perfectamente ese pasaje bíblico y esa historia, en el Evangelio también de Juan, capítulo 6, verso 48, miren lo que dice. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo dijo, vuestros antepasados comieron el maná, pero ninguno de ellos vivió. Todos murieron. Pero yo, que soy el pan verdadero que desciende del cielo,
el que come de mi carne, y está hablando metafóricamente, no literalmente, no morirá jamás, sino que pasará de muerte a vida y tendrá vida eterna. Ese pan, esa comunión, esa relación con el Señor, tú la tienes que mantener fresca y viva cada día. Tú eres el máximo responsable de cuidar tu comunión con Dios. No le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa al mundo, al diablo, al pastor, a la iglesia o a quien tú quieras. Si tu relación no funciona, tú eres la persona responsable de orar cada día, de leer la palabra cada día, de buscar momentos para estar a solas con Dios, sin teléfono, sin ordenadores, sin que nada te perturbe. Tú eres la persona más responsable de cuidar tu relación y tu comunión con el Señor. Si tú comes de Él, si tú tienes comunión con Él, tú no te vas a morir de hambre espiritualmente hablando. El vacío de tu corazón va a desaparecer. No vas a tener esa insatisfacción permanente, que algo me hace falta, y compras, otros comen y comen. Y cada uno quiere llenar, ¿verdad?, el vacío de su corazón de una forma diferente. A unos comiendo, otros viajando. Pero mi querido hermano, el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, es lo único que puede saciar tu alma y tu apetito espiritual, y que nunca pierdas el apetito, porque cuando una persona pierde el apetito es porque está enferma, algo le está pasando. Amén, hermanos. Señor Jesucristo se comparó con aquel maná del desierto, como se comparó con la serpiente del desierto. Y vemos otro pasaje más en el Antiguo Testamento, un reflejo, una pincelada de lo que ocurriría en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un capítulo, hay un pasaje interesantísimo en el Evangelio de Mateo. Vengan conmigo, si tienen su Biblia, por favor, al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. A partir del verso 38, miren qué interesante estas palabras del Señor Jesucristo. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Como si fuera una especie de mago, ¿no? Haz algún truco, haz algún milagrito, alguna señal para que nos convenzas y así creamos en ti. ¿Pero esto qué es? Pidiéndole al Señor que haga señales. Miren lo que le dice el Señor. Les dijo: la generación mala y adúltera, que era la de él, demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Claro, uno tiene que saber qué le pasó a Jonás para entender qué es lo que está tratando de decirles el Señor a estos escribas y a estos fariseos. Hay un libro pequeñito, pero muy profundo, muy interesante en el Antiguo Testamento, que se llama el libro del profeta Jonás, donde encontramos a un profeta, un siervo de Dios, recibiendo un llamado para ir a otro país, a otra nación, a predicar un mensaje de advertencia, de arrepentimiento. Jonás entiende el mensaje, Jonás entiende el llamado, pero se niega a ponerlo en práctica. La Biblia dice que él vivía en Israel, pero el Señor lo estaba mandando a Nínive, lo que sería hoy en día Irak aproximadamente. La gente que vivía en aquella zona eran perversas, eran terribles. Y él no quería bajo ningún concepto ir a ese lugar a predicarles la palabra, porque él sabía como siervo de Dios que si se exponían y oían la palabra de Dios, podía hacer que se arrepintieran. Y si se arrepentían de sus pecados, Dios los iba a perdonar. Y como él no quería que Dios los perdonara, sino que los castigara, dijo: yo no voy a predicarles la palabra. Y si no voy, ¿cómo van a creer? Si allí no hay profetas verdaderos, allí son idólatras, allí son pervertidos, allí son terribles. Entonces prefiero negarme al llamado de Dios y salirme con la mía. ¿Tú crees que le vas a ganar a Dios? ¿Tú crees que le vas a ganar a Dios en algo? En nada. Jonás lo que hace, se va a la ciudad de Jope, de Jaffa, donde hemos estado hace unos días, coge un barco, paga su pasaje y se quiere ir en dirección opuesta, en la dirección contraria a Nínive. Si Nínive está a la derecha, él se quiere ir a la izquierda. Dice que el barco se dirigía a un lugar llamado Tarsis. Tarsis es el sur de España, la provincia de Huelva. Cruzar todo el Mediterráneo para no aceptar el llamado de Dios, que sabía lo que tenía que hacer. En medio de la navegación se levanta una tempestad de tal magnitud que dice que los marineros tuvieron pánico de perecer.
Se ponen a orar cada uno a sus dioses, eran paganos, eran idólatras. Y este se va al camarote de más abajo y se echa a dormir. El capitán llega al camarote y le dice: ¿qué haces, dormilón? Estamos a punto de morir. ¿Por qué no te levantas y clamas a tu Dios? Y le dicen: ¿pero tú quién eres? ¿Cómo es posible que tengas esta, si me permiten, esta pachorra de saber que nos estamos muriendo o podemos morir en cualquier momento y el barco se va a hacer 20,000 pedazos y tú no clamas a Dios? ¿Tú quién eres? Dice: yo soy un siervo de Dios, un profeta de Dios. Menudo ejemplo le está dando, ¿no? Diciéndole al inconverso: ponte a orar, en vez de al revés. Y él dice: lo que pasa es que esta tormenta está siendo producida por mi Dios. ¿Cómo que por tu Dios? Sí, porque yo estoy huyendo de la presencia de Él, como si se pudiera uno ir a una parte del mundo y huir de Dios. Ya lo intentó Adán. Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo, y ahora otra vez lo mismo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes para que se calme la tempestad, ¿cómo sabía este hombre lo que había que hacer? Lo que tienen que hacer ustedes es cogerme y tirarme por la borda. Y así, de esa manera, se calmará la tempestad. Porque yo soy el causante de que ustedes están siendo sacudidos por culpa mía, por culpa de mi desobediencia. Fíjate cómo una persona puede ir a un sitio y llevar paz o llevar una tormenta. Procura no tener nunca en tu casa un Jonás, ni enamorarte de un Jonás, porque si tenías un rayito de paz, te lo va a arrancar de cuajo, porque son así. Porque las personas como Jonás ni son felices, ni pueden hacer a los demás felices. Son personas que huyen de Dios, aunque conscientemente a lo mejor no sean conscientes de ello. Lo lanzan al mar. ¡Qué valor, qué valor decir: tíreme por la borda en un mar en tempestad! Tremendo. Pero prefiere morir antes de arrepentirse y reconocer que lo estoy haciendo mal y que tengo que ir a Nínive porque Dios me dice que tengo que ir allí a predicar. Él cree que se va a morir y los ninivitas van a morir, pero Dios nunca pierde, querido hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca pierde. El Señor dice que tenía preparado un enorme pez, no habla de ballena en ningún momento, habla de un enorme, de un gigantesco pez que lo encontró y se lo tragó. Y allí estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de aquel enorme pez. Fue tan grande el pánico, el terror que tenía ese hombre en la oscuridad. Si la tormenta arriba era terrible, imagínate dentro de un pez navegando por el fondo del mar. Fue tan grande el pánico que cogió, que dice la Biblia que invocó a Dios desde la angustia, desde la desesperación, y Dios lo oyó y le dio la orden al pez de que lo vomitara en una playa. Y entonces al final dice: está bien, Dios, está bien, tú ganas, me voy a Nínive. Y se fue a Nínive, y todos conocemos el resto de la historia. ¿Creen ustedes que Jesús había leído en alguna ocasión el libro de Jonás? ¿Qué opinan? Sin ninguna duda, ¿verdad? Pues mira lo que dice el Señor: la señal que ustedes van a ver es la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuántos dicen amén? Él sabía cómo iba a morir. Jonás estuvo en el vientre de un enorme pez. Yo estaré en el vientre, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No por desobediente como Jonás, sino por haber cargado voluntariamente el pecado, la iniquidad, la perversión de cada uno de ustedes. Yo también estaré enterrado 3 días y 3 noches, pero resucitaré al tercer día. En otras palabras, una porción bíblica más. Ya hemos visto la de la serpiente, la del maná, ahora la de Jonás. Cómo se ve al Señor Jesucristo en todas las páginas, en todos los libros del Antiguo Testamento. Uno realmente se queda sorprendido cuando lee las páginas del Antiguo Testamento, cómo aparece de alguna manera, alguna característica, algo del ministerio de la primera o de la segunda venida del Señor en las páginas del Antiguo Testamento. Voy a ponerles un ejemplo más.
¿Quién no ha oído hablar alguna vez del sumo sacerdote? ¿Verdad? Hasta el otro día teníamos ahí en la entrada de la iglesia como una especie de maniquí, ¿no? De muñeco que hicimos en su época, en su momento, con las vestiduras del sumo sacerdote, para que ustedes se hicieran una idea de cómo se vestía aquel hombre y qué función cumplía en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios, y al mismo tiempo también representaba en cierto sentido a Dios delante del pueblo. Tenía el privilegio de ir vestido de una forma diferente a todos los demás. Llevaba piedras preciosas en el efod, en el pectoral, y en esas piedras aparecían los nombres de las tribus de Israel. Llevaba una mitra, un sombrero con una plancha de oro que decía santidad al Señor. Era realmente un privilegio poder ser sumo sacerdote. Pero el mayor privilegio de todos los que tenía este hombre era que una vez al año, sí, una vez al año solamente, podía entrar al lugar santísimo, a lo más profundo del templo del tabernáculo, y allí postrarse delante de Dios e interceder y orar por el pueblo que fuera estaba esperando a que él clamara por misericordia para el pueblo durante ese año. La Biblia nos enseña que los sumos sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, pero la Biblia nos dice que Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Pero si él no era de la tribu de Leví, ¿cómo es que él es sumo sacerdote? Si él era de otra tribu, de la tribu de Judá, porque dice que era sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y me llevaría mucho tiempo explicar eso, pero ustedes saben quién fue Melquisedec. Melchizedek, el rey de justicia, un personaje en el Antiguo Testamento que se le presenta a Abraham, y dice la Biblia que Abraham venía de una guerra con unos reyes tremendamente poderosos, y le da parte del botín, la 10ª parte del botín se la da a este sumo sacerdote. No sabía de dónde salió este hombre, no conocía quién era su padre, su madre, no había ninguna genealogía que pudieras estudiar en profundidad este personaje, pero con él comparte pan y vino. Y dice la Biblia que Jesús es sumo sacerdote según la orden, según la línea de Melquisedec. Y por eso en Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es un tipo, es un botón de muestra más, un ejemplo más de cómo Cristo aparece también en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y algunos se preguntarán: ¿y por qué Cristo aparece en Génesis, en Éxodo, en Números, en Levítico, en Deuteronomio, en Samuel, en Jueces, en todos los libros de la Biblia? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y porque Él es el único camino que lleva directamente al corazón del Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y así como Él vino una primera vez, volverá por segunda vez. Algunos no lo esperaban en la primera venida, como tampoco muchos no lo están tampoco esperando, ni siquiera preparándose para su inminente segunda venida. Pero si leemos, por ejemplo, el libro de los Salmos, que es el libro que más capítulos tiene del Antiguo Testamento, nada más y nada menos que 150 capítulos, pues en cada uno de esos salmos, o en la mayoría de esos salmos, también se le ve. Por ejemplo, en el Salmo 118 se le llama a él la piedra angular. ¿Saben ustedes la historia de una piedra que llegó a Jerusalén, que iba destinada al templo, y por lo visto los que estaban edificando la desecharon? Dijeron: no, esta piedra viene defectuosa, esta piedra es diferente a todas las demás. Y cogieron esa enorme piedra y la lanzaron al torrente del Cedrón, a un barranco que hay allí en la ciudad de Jerusalén. Y dice la Escritura que la piedra que desecharon los edificadores
Al final vino a ser la cabeza del ángulo, la más importante de todas. Y tuvieron que bajar, recoger la piedra, y es la que cierra, la que tranca el ángulo de la muralla. Y al final lo que desecharon se convirtió en la piedra más importante. Así aparece Cristo como la piedra angular en el Salmo 118. El capítulo o el Salmo 22, lean el Salmo 22 y parece que hay un periodista al pie de la cruz apuntando todo lo que está viendo. Es increíble la cantidad de detalles que cuenta el salmista en el Salmo 22, cientos de años antes de la ejecución de Cristo. En el capítulo 22 se detallan sus sufrimientos de una manera increíble. En el Salmo 23 lo vemos como el pastor, porque Él es nuestro pastor y por lo tanto nada nos faltará. En el Salmo 89 lo vemos como el descendiente real y legítimo de David para ocupar el trono de Israel. En el Salmo 16 se nos habla de la resurrección del Mesías. En el 41 de la traición que experimentaría por parte de uno de sus discípulos. En el Salmo 68 se habla de su ascensión. En el Salmo 110 se nos presenta a Él como el sacerdote, como el rey y como el juez justo de toda la tierra. Así que no solamente vemos en capítulos y versículos del Antiguo Testamento, también lo vemos en un libro entero que es el libro de los Salmos, que apuntan en la misma dirección hacia Él. Pero ¿qué me dicen ustedes? Hay personajes del Antiguo Testamento que se parecen en algunos aspectos a cosas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue un hombre que libertó al pueblo de Israel de la esclavitud, jugándose la vida con el deseo de llevar a su pueblo a la tierra prometida. ¿Es que acaso Cristo a nosotros no nos ha liberado como Moisés liberó a su pueblo, pero no de un hombre, sino de las garras del diablo y de la muerte? ¿No vemos en José pinceladas y aspectos de la vida de Cristo? Aquel joven bendecido, aquel joven con la bendición de Dios sobre su vida, que es rechazado, que es expulsado de su casa por sus propios hermanos, y que por mantenerse fiel, el Señor luego lo exalta y llega a ser una de las personas más importantes de Egipto y del mundo entero. No vemos en Cristo cómo fue rechazado y escupido y maltratado, y al final, después de esa humillación, Dios el Padre lo levanta hasta lo alto y le da un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. No vemos en David características de Cristo. No lo vemos a él, ¿verdad? Durante muchos años que nadie sabía nada de él, hasta que aparece en escena y Samuel lo unge con aquel aceite especial y llega a ser el que unifica todas las tribus de Israel y llegó a ser el rey más importante de la historia de ese país. No vemos en Cristo como él durante 30 años no sabemos prácticamente nada de él, hasta que finalmente es ungido por el Padre en el río Jordán, oyendo la voz audible del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia, óiganlo, síganlo, obedézcanlo a él. Así que, hermanos queridos, si usted quiere buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, lo vas a encontrar por todas partes. Pero una cosa es que tú lo veas y lo descubras en los capítulos, en los personajes, en los salmos. Y otra cosa es que tú lo descubras y lo conozcas personalmente como tu Señor y Salvador personal. Y eso es lo que quiero que en esta tarde todos y cada uno de nosotros hagamos. Que lo invitemos a Él a que sea el Señor de nuestras vidas. Porque si no tienes tanta paciencia para ir buscándolo en las páginas de la Biblia, ten por lo menos la paciencia, ya que Él la ha tenido mucho contigo, de decirle en esta noche: Señor, perdona mis pecados. Ven a mi corazón. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Y si aquí entre nosotros o en las casas que nos están viendo hay alguien que dice: yo nunca he tomado esa decisión. Nací en un país católico, pero eso no significa nada. Si usted hubiera nacido en Irán, ¿hubiera sido católico? Si hubieras nacido en Afganistán, ¿hubieras hecho la primera comunión como la hiciste? Seguramente que no. Todo depende del país, de la cultura, de los padres que tuviste. Pero la salvación no se transmite, no se hereda genéticamente de padres a hijos,
sino que es una decisión personal que cada persona tiene que tomar en algún momento determinado de su vida. Y hoy llegó tu oportunidad. Ya no tenemos entre nosotros ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a María Magdalena, ni a Ruth, ni a Abraham, ni a Moisés. Ya esos personajes ya no están entre nosotros. Estamos en otro tiempo, en otra etapa de la historia. Pero queridos hermanos, todavía el hombre sigue necesitando urgentemente, yo creo, más que nunca, pactar y tener a Cristo en su corazón. ¿No les parece? Vengo de un país que tuvo el privilegio de ser el único país del mundo elegido por Dios. Los milagros más grandes que jamás Dios ha hecho, los hizo por ese pueblo. Pero todavía sigue habiendo gente, como me dijo uno en un hotel, yo no necesito clamar a Él para nada, porque no siento esa necesidad. Y le dije, qué curioso que no sientes la necesidad de clamar a Él, de buscarlo a Él, pero sí sientes la necesidad de venir al hotel donde yo estoy a pedirme dinero. Lo que tú necesitas no es dinero. Lo que tú necesitas es conocerlo a Él. Porque cuando lo tengas a Él, aunque las cosas te vayan igual o peor, cuando lo tienes a Él, no necesitas absolutamente de nada ni de nadie. Podrás dormir tranquila, te cases o no, venga tu marido o no, seas madre o no, seas sana o sano de tu enfermedad o no. Las circunstancias son cambiantes y pueden venir a favor o en contra. Pero cuando tú lo tienes a Él, tienes la perla de gran precio. Y algún día veremos en las páginas del Nuevo Testamento cómo se le llama, con qué títulos se le llama, se le define, se le describe, para que veas que la experiencia más grande que puedes tener en esta vida no es la de que te toque una lotería o una quiniela. No es la de ser madre o padre, o abuelo o abuela. La experiencia más hermosa del mundo es la de conocer al Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal. Cierra tus ojos, por favor. Ahí donde estás. Aleluya. Aquellos que iban camino a Emaús iban tristes porque iban solos. Pero cuando el Señor se presentó, les cambió la vida. Porque cuando Cristo se presenta en una vida, la tristeza se disipa y se convierte en paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. El vacío se llena, la noche se convierte en día, la tormenta se convierte en calma y en bonanza. De tal manera que merece la pena vivir para Él, incluso hasta morir para Él. Porque ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y nosotros no tenemos que pedirle, Señor, haznos un milagrito, haznos una señal que nos convenza. Ya no hace falta pedir nada de eso. Porque su muerte y su resurrección fueron la señal más grande de todos los tiempos de la humanidad. Y hoy podemos decir, creo en ti, Señor. Dígalo conmigo. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo me rindo a ti, Jesús. Yo te adoro a ti, Señor Jesús. Aleluya. Aquel hombre dijo, si no veo, no creo. Si no meto mis manos en su costado y en sus manos, no creeré. Pero cuando le vio delante de sí, dijo, Dios mío, Dios mío. Hoy el Señor viene a tu corazón y golpea en la puerta de tu mente, de tu voluntad. Y te dice, déjame entrar. Quiero estar contigo. Quiero acompañarte en el camino de la vida. No quiero que te ahogues en las tormentas de este mundo. Cuando tengas hambre, yo seré tu pan. Cuando tengas sed, yo seré tu río de agua viva. Cuando las puertas se cierren, Él será tu puerta abierta. Y cuando te sientas solo en la vida, Él te dirá, yo soy tu pastor que nunca te abandonaré. Aleluya. Gracias, Señor, por tu inmenso e infinito amor. Gracias por ser mi camino, mi verdad y mi vida, Señor. Gracias por ser mi amado, señalado entre mil.
mi varón de dolores experimentado en quebranto. Aleluya. Gracias por ser, Señor, quien eres. Me rindo a ti. Me postro delante de tu altar. Si usted hoy le quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, dígale: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo quiero que tú limpies mi corazón. Yo quiero nacer de nuevo y conocerte y amarte y servirte todos los días de mi vida. Me rindo a ti, dígaselo al Señor. Me rindo a ti, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Póngase de pie conmigo y dígale una palabra bonita al Señor. Dígale: Señor, te amo, Jesús. Te amo, amado mío. Aleluya. Gracias, Jesús. De tanto sufrir y llorar, tienes que aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.